ahora sí ya, no me olvido. Bueno, un poco les comento la idea de la clase, ¿sí? Como para tampoco no desviarnos tanto del cronograma que teníamos pautado de este tan apretado cuatrimestre. La idea es, bueno, poder ver lo que quedó pendiente de la clase pasada, obviamente, ¿sí? Que era retomar la unidad, el capítulo número 4 del texto, la organización de los contenidos, hacemos una unidad didáctica, sí, un poco la idea, retomamos nosotros ese texto con la idea de poder profundizar un poco más, observar un poco más las diferentes acciones que realiza Mariana, que es la docente que lleva adelante esa unidad didáctica, que las autoras retoman. Me parece que está bueno como para revisarlo, ¿sí? Porque no lo hicimos con la primera parte de este trabajo. Con la primera parte de este trabajo no llegamos a hacer eso, entonces creo que sirve, sobre todo porque el primer trabajo que vamos a tener nosotros de este segundo proceso, que lo voy a dejar hoy, es una unidad didáctica, ¿sí? Entonces está bueno para arrancar con este texto sobre unidad didáctica y después sí tratar de limitarnos al tipo de unidad didáctica que vamos a pedir nosotros acá en el taller, ¿sí? Me gustaría que quede como muy, muy en claro el tipo de unidad didáctica que vamos a pedir acá, qué componentes tienen que tener y demás, ¿sí? Yo esto después se lo envío, lo que voy a proyectar ahora, junto con la clase y junto con un ejemplo, un esquema de unidad didáctica que vamos a trabajar en el taller, y vamos a tener el jueves que viene, no vamos a tener la clase normal, sino solamente para conectarse por si quieren preguntar cada una, por Classroom, ¿sí? Por si quieren preguntar cada una sobre la unidad didáctica. ¿Sí? Es un poco la idea. El otro jueves sería la presentación de la unidad didáctica de cada una. Sí, es un poco la idea. De todas maneras, lo vamos a ir viendo. Bueno, buenas tardes a quienes no saludé. Saludo ahora y comparto pantalla. Vamos primero entonces con el análisis. No sé si se llega a ver ahí, si se compartió la pantalla, si se llega a ver. Alguien me podrá decir con la voz porque no las veo a ustedes ya. Sí, ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Buenísimo. Bien, vamos un poco a retomar esto y avanzar, ¿no? Esta primera placa en realidad retoma lo último que estuvimos viendo en el primer proceso con el texto, ¿sí? Y de hecho se proyectó esta placa tal cual, que tiene que ver con el cómo comenzar una unidad didáctica. A ver, varias cuestiones. Primero, en realidad el texto lo que plantea es cómo Mariana llega a elaborar la unidad didáctica sobre la despensa, ¿sí? Cómo hay un recorrido previo a esa unidad. Obviamente a ustedes no se le va a pedir ese recorrido previo, ¿sí? Menos en estos tiempos. En tiempo normal no lo pedirían, menos todavía en estos tiempos. Eso está más que claro. Pero creo que lo bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, de que generalmente una unidad didáctica se desprende de otra, ¿sí? Se desprende de otra unidad didáctica. Esto no se va a pedir en el taller, en la unidad didáctica que van a presentar ustedes, pero no estaría mal, ¿sí? Si ustedes arrancan con la propuesta de unidad didáctica, el proyecto de unidad didáctica, y que al cierre de esa unidad didáctica aparezcan como posibles recortes para seguir trabajando, ¿se comprende? Pero no se va a pedir en el taller, no se va a pedir en la unidad didáctica. Bien, la despensa en este caso, en el caso que nosotros vamos a ver ahora, es un desprendimiento, es una unidad didáctica que sale, que se origina a partir de una primera aproximación de unidad didáctica que la docente estuvo trabajando. Esto lo digo porque en la práctica y en el nivel inicial suele suceder estos desprendimientos, ¿sí? Sobre todo cuando la docente pasa, esto se ve mucho en los jardines privados, y en el Estado no tanto, pero en los jardines privados sí, se ve a veces que la docente acompaña al grupo de alumnos y alumnas, ¿no? De salita de 3 a salita de 4, y salita de 4 a salita de 5, y a veces
tienen la misma docente. A veces no, eso depende de la organización de cada jardín de infantes, pero en el caso de que haya esa correlación o no, que tengan diferentes docentes, se puede ir, ¿sí?, viendo diferentes unidades didácticas vinculadas una con otra. Entonces, un poco el cómo comenzar, ¿no? Lo que había hecho, que esto lo hemos charlado ya, la docente, la maestra, lo que comienza es justamente con un análisis minucioso del barrio, ¿no? Donde observa que hay casas con diferentes estructuras, que hay árboles, ¿no?, de diferentes especies, las personas, bueno, identifica, evidentemente conocía muchísimo el barrio y demás, ¿no? Un barrio que está en torno al jardín. Hacen una selección de contexto, que es el primer contexto, la primera unidad, que tiene que ver con ir a visitar la casa de un vecino, que es don Juan, ¿sí?, que ahí está su mujer, doña Chola, que lo invitan ella invita a hacer una torta en la casa, y entonces ahí surgen las preguntas de con qué elementos, qué se necesita, y ahí tienen que ir a la despensa, y ahí aparece toda una serie, ¿no?, de indagaciones cuando van a la despensa, y después vuelven y terminan eso. Entonces la despensa quedaba como pendiente para seguir indagando, para que los chicos sigan indagando, y esta docente lo que se le ocurre entonces es ahora pasar a analizar como recorte la despensa. Entonces, lo que hace es primero planificar. Hasta acá está planificando lo del recorte, ¿sí? Ya sabe que la despensa, entonces, lo primero que hace es especificar los contenidos, qué contenidos se puede trabajar a partir de la despensa, categoriza los elementos, establece las posibles relaciones entre los mismos, entre esos elementos y las personas, y las actividades que realizarían las personas en la despensa, plantea nuevo interrogante y confecciona un diagrama o red, ¿sí? Una red o un diagrama es fundamental para la docente para analizar y para llevar adelante una propuesta de unidad didáctica, ¿sí? La red sirve a la docente, es para la docente, ¿sí? Me sirve a mí como docente para poder primero tener una idea más profunda, más acabada del recorte que voy a llevar a los chicos a indagar. Bien. Yo hace unos años lo daba como texto, después no lo di más porque tenía entendido que el profe de didáctica, ciencias sociales, que Aguilar, lo daba también, entonces no lo di más, pero una autora clásica como Solonnikov, para el nivel de ciencias sociales, en el nivel inicial, ella plantea, por ejemplo, de que la docente tiene que saber con profundidad el recorte que va a trabajar. Y ahí en esa obra, que no sé si la habrán visto, la habrán leído, Conocer el ambiente se llama el texto. Ahí ella, por ejemplo, da un ejemplo de una farmacia, ¿no? Que a veces una farmacia no se reduce a que se venden medicamentos y nada más, sino que hoy en día tener una actualización de esos recortes, ¿no?, me sirve para sacarle todo el jugo con los chicos para poder trabajarlo. Entonces, en una farmacia hoy no se vende solamente medicamentos, y esto lo podemos hacer con cualquiera de los recortes que elijamos, desde un kiosco de diario, desde una plaza, ¿no? Las plazas, también que hay plazas que siguen siendo muy tradicionales, que tienen solamente juego, hay plazas que tienen solamente espacios verdes, que tienen muy poco juego, pero también hay toda una serie de plazas en los últimos tiempos donde se ha puesto, por ejemplo, para hacer actividades físicas, instrumentos para hacer actividades físicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, digo, esto de conocer, profundizar el recorte que yo voy a trabajar. En este caso, lo que hace Mariana es ella misma diagramar, bueno, tengo la despensa, listo, y empieza a diagramar los diferentes componentes de la despensa. Esto sirve a una docente para después guiar el trabajo de unidad didáctica, ¿sí? Entonces pone, por ejemplo, local, ¿no?, equipamiento, las personas, trabajadores, usuarios, bueno, dentro del equipamiento, el mobiliario, ¿no?, góndolas, mostradores, exhibidores, mercadería, los alimentos que lo dividen naturales y elaborados, artículos de limpieza,
elementos de trabajo, ¿sí? Haz un diagrama que le va a servir para poder profundizarlo. Esto es importante, ¿sí? Y vuelvo a repetir, la red o el diagrama es para la docente, no es para los niños ni nada, ¿sí? Es una guía que uno se puede realizar para que no se le escape nada y para que pueda también pensar, ¿sí? De una manera con el sentido de crear, ¿no? Pensar con el sentido de crear propuestas para analizar ese recorte. Una vez que tiene ese diagrama, lo que hace es justamente seleccionar los contenidos a partir de 3 puntos, ¿no? El diseño curricular, la planificación institucional y la planificación anual. Obviamente de que nosotros teniendo en cuenta que es un taller y particularmente este año que no, que tienen las prácticas, pero que no sé cómo la estarán llevando ustedes ahora, en la residencia y demás, lo vamos a basar en el diseño curricular, simplemente en los nuevos diseños curriculares, ¿no? Del nivel inicial. Pero creo que acá también hay algo muy importante para resaltar, así como recién resaltamos lo de la red, y resaltamos también esto de que esta unidad didáctica venía de otra unidad didáctica, y siempre uno tiene que tener en cuenta eso como docente del nivel inicial, que cuando termina de trabajar una unidad, siempre me tiene que permitir continuar con otro, no para trabajarlo directamente con los chicos, se puede trabajar con los chicos en el mismo año, como también se puede quedar pendiente para otro año, ¿sí? Para trabajarlo. También creo que es muy importante tener en cuenta, esto ya lo habrán escuchado seguramente, que en las unidades didácticas, en realidad, más allá que nosotros vamos a hacer acá de ciencias sociales, capaz que en el taller de ciencias naturales con Claudia Gómez hacen de ciencias naturales nada más, pero en realidad la unidad didáctica con respecto a los contenidos, ¿no? Tiene que abrazar contenido de diferentes áreas, es la idea, ¿sí? Yo selecciono un recorte donde yo tengo que exprimirlo al máximo ese recorte, y para saber que lo estoy exprimiendo al máximo ese recorte, indagándolo y demás, ¿sí? Yo lo voy a abarcar no solamente de las ciencias sociales, ¿no? Acá el ejemplo que da el texto, la lista es mucho más larga de contenido. Yo obviamente hice un súper recorte, pero para que vean, ciencias sociales, función social de la despensa, historia de la conservación de los alimentos, y la lista seguía. ¿Sí? Lo tienen ahí en el material. Ciencias naturales, cambios que se producen en los alimentos, la incidencia en la temperatura. Matemática, representación de gráficos de cantidades. Lengua, lenguaje y ampliación de los conceptos. Artística, deben entrar otras áreas. Nosotros la unidad didáctica que vamos a hacer en el taller va a estar centrado en ciencias sociales, pero es bienvenido que ustedes agreguen contenido de otras áreas, ¿sí? Es bienvenido eso, ¿sí? Me parece muy elocuente, eso es lo que quiero decir. También otro punto muy interesante para tener en cuenta de ese texto, que nos sirve para comprender lo que se va a pedir en el taller con la unidad didáctica, es lo que nosotros llamamos preguntas problematizadoras. Sí, evidentemente lo que termina de estructurar y de llevar adelante una unidad didáctica son un conjunto de preguntas, ¿sí? Que se van organizando y ordenando a lo largo de la unidad didáctica, ¿sí? Son como paquetes de preguntas que van apareciendo. En la práctica real, obviamente que la docente aparece con una serie de preguntas problematizadoras, y generalmente esto se tiene que transformar un poco por la participación de los chicos, ¿sí? De los niños, eso está claro. Aquí, bueno, aquí como no tenemos niños reales en el taller, lo que vamos a hacer es que ustedes logren proponer una serie de preguntas que sirvan, ¿sí? como recorrido de esa unidad didáctica. Entonces, como ejemplo que ustedes tienen de ese texto, del texto que estamos trabajando, hay un primer conjunto de preguntas que se orienta a lo que es la función social. ¿Para qué sirve la despensa? ¿Qué pasaría si no existiera? Acá tienen que decir no. ¿Qué pasaría si no existiera la despensa? ¿Sí?
Otro conjunto, estas son preguntas problematizadoras, otro conjunto de preguntas, ¿no?, que remite a averiguar acerca de los procesos productivos, quién elabora los productos que se venden en la despensa, todos elaboran de la misma manera y en el mismo lugar. Otro paquete de preguntas que tienen que ver con las condiciones ambientales, ¿no? Permiten establecer las condiciones ambientales. ¿Cómo se hace para que los alimentos no se pudran? Bueno, ahí había otras preguntas más dentro de ese ítem. Un cuarto paquete de preguntas, conjunto de preguntas, que la respuesta permiten identificar diferentes indicadores, ¿sí? Que permiten abordar contenido como la función informativa del lenguaje. ¿Cómo sabemos qué contiene cada envase, por ejemplo? ¿No? Acá estaría más vinculado a las etiquetas, el tipo de color, si hay dibujos, ¿no? Supónganse, agarro un envase de algún producto que es un veneno y que aparezca algo, ¿no? Algún tipo de imagen, de dibujo, que dé elocuencia de eso y demás. Y por último, el último paquete de preguntas, que son, por ejemplo, cuáles son los productos más caros y baratos, qué producto podemos comprar con cierta cantidad de dinero. Son un conjunto de preguntas que supone el tratamiento de contenidos como reconocimiento de números, representación gráfica de cantidad. Esta propuesta está dirigida a una sala de 5 años, ¿sí? A una tercera sección. Esto me parece que es muy interesante para ver el texto, muy interesante, que tiene que ver con la experiencia directa. Yo ya formulé lo de la despensa, llegamos a una serie de preguntas, ¿no?, que propone la docente para que los chicos, para abrir el debate, para que los chicos se vayan preguntando y demás, ¿no? Y luego el texto propone cómo organizar cuando uno va al lugar, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado proponer nuevos interrogantes, eso claramente, ¿no? Pero además, por ejemplo, esto, ¿no? De las preguntas pueden surgir una encuesta o entrevista como instrumento de recolección de información. Entonces, ¿qué es una encuesta y qué diferencia hay entre encuesta y entrevista? ¿Alguien me podría decir algo, comentar? Puede ser que en la encuesta son preguntas directas y en la entrevista es más un diálogo. Exacto, muy bien, Rocío. Tiene que ver por un lado con eso, ¿no? Por un lado, la encuesta tiene que ver con preguntas que son directas, que son mucho más prácticas, por sí o no, o un dato en particular, que generalmente la encuesta no se hace a una sola persona. Sigamos con el ejemplo de la despensa. Si en la despensa trabajan 3 personas, perfecto, la misma encuesta le hago a las 3 personas. Una entrevista, como bien señaló Rocío, tiene que ver con preguntas mucho más abiertas, donde el entrevistado, ¿sí?, o la entrevistada comenta, desarrolla, dando respuesta a esas preguntas, ¿sí? Sirve para recolectar información, pero para recolectar información, yo estoy recolectando información, ¿sí? La organización, y esto también creo que ustedes lo habrán visto, estoy muy seguro de esto, la organización de la experiencia directa puede adoptar diferentes formas, constituir pequeños grupos, ¿sí?, donde cada uno realice una tarea específica. Acá es fundamental que después cada grupo que realizó una tarea específica lo comparta con el resto. Hay que ver estratégicamente de qué manera lo puede compartir con el resto, ¿sí?, de los compañeros, o que la totalidad del grupo efectúe todas las actividades no previstas. Bueno, esto nada, es un pequeño detalle, que realmente es necesario que la docente cuente con otros adultos. La mayoría de los casos van 2 o 3 maestras, ¿no? Jardinera, en otros casos se pueden sumar padres también, ¿no?, como posibilidad, pero es necesario sea de la totalidad del grupo que va a efectuar las mismas actividades, como si se divide en pequeños grupos, ni que hablar, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante, chicas, y esto lo pienso de la experiencia del taller, ¿sí?, de la experiencia del taller. A veces cuando uno lee las unidades didácticas que presentan las alumnas,
aparece todo el trabajo, y a veces un trabajo maravilloso en el recorte que se seleccionó, en el lugar donde se va a indagar y demás, ¿no? Aparecen propuestas muy, muy lindas, pero queda todo ahí, ¿sí? Y no está esto que aparece acá, el regreso a la sala. Generalmente en la unidad didáctica y sobre todo el día que una va a visitar con su grupo de alumnos y alumnas ese recorte, lo va a indagar, generalmente se tiene que haber un tiempo de regreso a la sala, obvio, pero además de eso, que se pueda ahí comentar la información, ¿sí? No puedo estar con el tiempo justo de que vuelvo al jardín y listo, ya son las 5, agarran las cosas y se van. ¿Sí? Y al otro día lo retomo. Lo voy a tener que retomar al otro día, pero de todas maneras, ese mismo día tiene que haber una especie de síntesis, ¿sí? De esa información que se pudo recabar en el momento que uno hizo esa experiencia directa. Esto es fundamental, ¿sí? Y muchas veces, le decía, cuando uno corrige las unidades didácticas, falta esto, ¿no? A veces aparece que las alumnas exponen de manera muy notable, ¿sí? Muy creativo, además, el cómo poder sacarle el jugo al recorte, pero después aparece de que no hay una especie de síntesis en la vuelta de la sala. Es decir, ponen clase 1 o día 1, o supónganse día 3, se va al lugar, se lleva todo el análisis y el cierre es en el lugar, volvemos al jardín, se terminó el partido. Y al otro día, día 4, no. Yo, la clase o el día que yo voy a trabajar de manera con experiencia directa, esto quiere decir en el recorte, ¿sí? En el lugar que voy a ir a visitar con los alumnos, yo tengo que, de regreso a la sala, trabajar sobre eso. ¿Sí? Bueno, acá dice comentar la información obtenida, procesar los datos. Tengo que pasar en limpio esos datos. ¿Sí? Es muy importante, teniendo en cuenta el nivel, cómo la docente propone sistematizar algunos datos de las entrevistas. Yo creo que puede ser muy ambicioso lo que presenta la docente en este texto, pero la verdad que a mí me parece, pensándolo, que se está dirigiendo a una salita de 5, creo que es muy viable y creo que es muy original cómo presenta esta sistematización de los datos, ¿no? Utilizando matemática y representación gráfica. Me parece que está muy buena la idea, ¿sí? Muy buena la idea para poder adaptarlo a otros recortes, a otros proyectos, ¿sí? Sobre las tareas que desempeñan los trabajadores en la despensa, presenta un cuadro de doble entrada. Fíjense de que, bueno, está en la parte, por un lado están los nombres de los trabajadores y por otro lado están los trabajos. En un cuadro de doble entrada tiene justamente esa doble lectura. Yo lo puedo leer, por ejemplo, acá tomando una persona, no sé, don Enrique, por ejemplo, ¿y qué hace don Enrique? Fíjense que solamente pone una cruz, ¿sí? O puedo tomar un tipo de actividad y trazarlo a lo largo, ¿sí? Bueno, limpiar, ¿quiénes limpian? Bien. Quizás, simplemente como agregado, puede aportar que haya imagen acá, donde están los nombres de las personas, ¿sí? Una imagen fotográfica que tranquilamente se puede hablar con las personas y se puede sacar, ¿sí? Como para que haya una mayor guía, pero sin ninguna duda está una linda manera, muy creativa manera de sintetizar los datos que se obtienen, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo mismo, nada más que está más acotado, ¿sí? Pero se trata justamente de las personas y las actividades, pero en lugar de las cruces, ¿no? Dicen sí y no. Y algunas preguntas que surgen. Yo sintetizo esto y bueno, acá viene en realidad la síntesis, ¿no? Algunas preguntas que surgen en torno a esos datos. ¿Cuál es la tarea que más se realiza, por ejemplo? ¿Sí? Yo creo que el de las crucecitas es como más viable, más rápidamente legible. ¿Cuál la de menos? Después hay preguntas que son más complejas, que podemos cuestionar si
si en el nivel se puede hacer o no. Yo creo que se puede realizar esto, ¿sí? ¿Por qué será que todos se ocupan de vender, ¿no? Y ver las hipótesis que tienen los chicos cuando dan su respuesta. ¿Por qué solo 2 personas se ocupan de la limpieza? ¿Por qué solo 2 personas se ocupan de atender la caja? ¿Qué tareas comparten los familiares y cuáles no? ¿Qué tareas son las que realizan solo los empleados? ¿Por qué la mayoría ordena? ¿Sí? También otra posibilidad de regreso a la sala, además de sistematizar de manera matemática, son con los dibujos, que esto quizás es más clásico, ¿no?, dentro de las unidades didácticas. Si yo voy a tratar de sintetizar lo visto, la experiencia directa, ¿sí?, la información, a partir de dibujo, que primero voy a charlar seguramente con los alumnos a la vuelta, y después dibujarán, es muy beneficioso que se pueda comparar con dibujos previos, es decir, antes de la experiencia directa, que dibujen la despensa, o cómo imaginan la despensa y demás, y que después lo logren comparar, ¿sí?, con los nuevos dibujos, ¿sí? Eso es una posibilidad. Bueno, la forma más adecuada, y una serie de preguntas, ¿no? Dice, comparar los dibujos realizados previo a la experiencia directa con la realización en la despensa, con el fin de generar discusión grupal en este caso. La forma adecuada de la conservación de los... Bueno, da un ejemplo, ¿no? La forma adecuada de la conservación de los alimentos. Para ello, una serie de preguntas. ¿En qué lugar estaba la mayonesa en la despensa? ¿Sí? Ustedes, ¿dónde las guardan en sus casas? ¿Por qué? ¿No? Esto, bueno, en la casa, una vez que se abre, que se guarda en la heladera, y ahí se vincula con las preguntas que van a la conservación, a la cuestión del ambiente, y ese tipo de preguntas. En el momento del desarrollo también la propuesta brinda como actividad una encuesta a las familias de los niños, ¿no? Quienes compran en la despensa de don Enrique, quiénes no y por qué. Quienes compran, quiénes no y por qué. Es decir, la encuesta es muy simple, ¿sí? Si se compra sí o no, y en el caso de que no, que se ponga por qué. Pero en el caso de que no, que se ponga por qué, no libremente, sino con una serie de opciones, no del por qué no se compra, por qué no va a comprar ahí. Entonces, de esas encuestas se termina, por ejemplo, de realizar estos gráficos que aparecen acá. ¿Bien? Cantidad de familias, son 6, cantidad de familias son 6. Cantidad de familias que compran en la despensa de don Enrique. Por sí, bueno, la mayoría, ¿no? 5 y una familia no. Y después dice, otra forma de procesar la información podría ser, ¿por qué no compra? ¿No? Y acá aparece, ¿no? Por ejemplo, de familias de, y están los nombres de los chicos, y 2 opciones. Queda muy lejos o es muy caro, vende muy caro, ¿no? Entonces van marcando y van sacando un total que después se procesa y se trabaja con los chicos, ¿no? Pero me parece que como propuesta, como idea, creo que es muy creativo, ¿sí? Es muy creativo el ejemplo que da en el texto de cómo aplicar las matemáticas a partir de un recorte, de una unidad didáctica que también parecería como encasillarse solamente en ciencias sociales, pues sería la función de la despensa y demás, ¿no? Y cómo se cruza con las otras áreas y demás. ¿Alguna pregunta que tengan o que quieran hacer? ¿Nada, nada? Bueno. Vamos con lo que sería Vamos con lo que sería la unidad didáctica en el taller, ¿sí? Creo que ahí ya compartí. Bueno, un poco el diseño de la unidad didáctica. Esto es algo muy general que ustedes ya lo saben, esta placa particular, ¿no? Pueden estar diseñados de diversas formas, esto ya lo hablamos, no hay una sola manera de hacer unidad didáctica, pero sí me gustaría que quede en claro 2 cosas. Primero, que la unidad didáctica y cualquier tipo de propuesta pedagógica tiene que estar encuadrada en el diseño curricular, eso sin ninguna duda, ustedes ya lo saben, y como segundo punto de que
necesitamos, hay una diversidad de forma de hacer unidad didáctica, necesitamos saber bien, bueno, qué forma lo vamos a hacer en el taller, ¿sí? Fundamentalmente, qué componentes son necesarios. Entonces, de manera muy general, ¿no? Preguntarme para qué voy a enseñar, que serían uno de los puntos que tienen todas, ¿sí? Que contempla cualquier unidad didáctica más allá de la forma, el para qué voy a enseñar, que son los objetivos o los propósitos, qué voy a enseñar, que son los contenidos, más allá de la forma de las unidades didácticas, los contenidos tienen que estar, cómo voy a enseñar, que son las actividades y las estrategias, qué instrumento o herramienta voy a utilizar, que son los materiales o los recursos, cuándo voy a enseñar, el momento, cómo lo distribuyo, ¿no? Por clase, con un inicio, un desarrollo y un cierre, pero también si lo miro en el largo plazo, en todo el proyecto o en toda la unidad didáctica, y dónde voy a enseñar, ¿sí? El espacio o lugar. Entonces, esto sí, esta placa sí, hay que prestarle más atención, que de todas maneras yo esto lo voy a enviar junto con un modelito, como había dicho con anterioridad. ¿Qué componente debe presentar la unidad didáctica que vamos a realizar nosotros en el taller? Tiene que tener este orden que aparece acá, ¿sí? Primero, el recorte o contexto que aparece en el título, ¿sí? El título que ustedes van a presentar va a estar el recorte que ustedes realizaron, que seleccionaron. La fundamentación, una fundamentación que ahora vamos a ir al tema de la fundamentación. La red conceptual. Ustedes tienen que presentar esa red, ¿no? Sobre la red que le va a servir a ustedes, ¿no? Sobre el recorte, ¿sí? Un paquete de preguntas problematizadoras, ¿bien? Que sirven para indagar todo el trayecto de esa unidad didáctica. El punto 5, ya bien vinculado a los nuevos diseños, capacidades, indicadores de avance, ámbito de experiencia. Área, contenidos. ¿Sí? Área, contenidos. El otro ítem, ya las actividades distribuidas por día o clase, ¿sí? Día 1, día 2, día 3, clase 1, clase 2, clase 3, en cada uno de su interior, de cada día, de cada actividad, pero si no de cada día o cada clase, inicio, desarrollo y cierre. Bien. Es fundamental también en la unidad didáctica que presentan en el taller exponer los recursos. Voy a leerles tal cuento, perfecto, ponen el cuento. Voy a mostrarles tal imagen, perfecto, ponen la imagen. Lo ponen en el diseño de la unidad didáctica. ¿Sí? Necesito que esté todo ahí. Pues yo necesito ver, por ejemplo, usted me dice, voy a trabajar con tal recurso y solamente lo nombra, yo puedo no conocer el recurso y entonces preguntarme, bueno, pero ¿hasta qué punto las preguntas que están formulando sobre ese recurso o el tipo de actividad que están proponiendo sobre ese recurso es válido? ¿Se entiende? Entonces también otro punto importante a tener en cuenta en la unidad didáctica que van a presentar en el taller de ciencias sociales, es que los recursos tienen que estar presentes, no solamente nombrados, ¿sí? No solamente nombrados. Recursos y estrategias en cada actividad, de cada día, y la experiencia de evaluación. Entonces, me gustaría destacar 3 puntos acá, ¿no? La fundamentación, la red y la experiencia de evaluación. Sobre la fundamentación nosotros creo que hemos hablado, si no me equivoco. Sí, hemos visto, creo que antes de... Esperen que lo saco, así puedo verlos a ustedes. Creo que nosotros hemos hablado antes del receso sobre la fundamentación en el ejemplo de la unidad didáctica de los proyectos. Puede ser, chicas, que habíamos visto que tienen que tener 3 párrafos, que puede ser, si no me equivoco, me dicen ustedes, ¿no? Yo no me acuerdo haber escuchado. Yo me acuerdo haberlo visto en una de las clases que usted colgó, profe, eso de que usted lo había resaltado como en color rojo, cómo tenía que estar la fundamentación y eso, me acuerdo. Bueno, yo creo que sí, pero no me acuerdo bien, por eso, de todas maneras, está explicado acá, porque, a ver, hablar de fundamentación, recordemos de que la idea es para el taller, ¿no? Puntualmente para el taller.
Entonces, la fundamentación, en realidad, tiene que estar puesta en 3 párrafos. ¿Sí? No es que tienen que escribir un montón ni nada. La fundamentación de la unidad didáctica que vamos a pedir en el taller. ¿Sí? La fundamentación es algo breve, que explique por qué el recorte elegido es relevante para ese grupo de alumnos en ese momento. ¿Sí? Obvio de que ustedes van a presentar una unidad didáctica con un grupo de alumnos ficticio, pero es necesario que pongan la sección que va dirigida, ¿sí? ¿A qué sección? Y comentar, obviamente, sobre el recorte, la potencialidad que tiene el recorte, ¿sí? Para poder trabajarlo, ¿bien? Sobre el por qué es relevante para ese grupo de alumnos, bueno, ahí es guitarrear, obviamente, porque no tenemos el grupo de alumnos, vuelvo a decir, ¿sí? Pero sí se puede explicar sobre el recorte elegido porque es relevante, sí se puede agregar. Un párrafo nada más, ¿sí? Un modo posible de escribir una fundamentación eficaz y que nos ayuda a pensar en la experiencia de aprendizaje que queremos promover es pensar en 3 párrafos. Primero, algo sobre recorte y su valor como contenido, algo sobre los objetivos de la unidad didáctica, eso sería en el segundo párrafo, ¿sí? Los objetivos que tiene la unidad didáctica que están presentando, y tercero, algo sobre el grupo y sus características, ¿sí? Lo que lo hace destinatario adecuado a esta propuesta. ¿Sí? Entonces, el primero, sobre el recorte, ¿sí? Elegí la panadería tal y tal. Bueno, ¿por qué ese recorte? ¿Qué valor tiene, qué valor pedagógico tiene un recorte como una panadería? ¿Sí? Los objetivos, los objetivos de la unidad didáctica que van a presentar ustedes, ¿bien? Y finalmente, vuelvo a repetir, lo que es más endeble y lo que es más ficticio, algo sobre el grupo de alumnos. Yo cuando corrija eso lo que voy a tener en cuenta es, si ustedes me dicen que es para una salita de 3, o una salita de 4, o una salita de 5, bueno, por ejemplo, ver los objetivos que plantea la unidad didáctica, si es para una salita de 3, los objetivos que plantea si es para una salita de 4, y los objetivos que plantea si es para una salita de 5. ¿Sí? Si son muy ambiciosos o no con respecto a eso. El recorte y su abordaje pueden organizarse en distintas dimensiones para una mejor planificación. Generalmente la herramienta empleada para dicho objetivo es una red. Esté vinculado fundamentalmente con los objetivos que tiene la unidad didáctica que estoy presentando, y finalmente otro que es el más ficticio sobre el grupo de alumnos, ¿sí? Pero bueno, creo que es una manera también de ensayar cuando esperemos que año que viene se normalice todo esto. Qué locura, ¿no? Ya decir que esperemos que el año que viene se normalice todo esto, y que se puedan hacer las residencias como corresponden y demás, ¿no? Entonces, el otro punto tenía que ver con la red que yo quería explicarle, más allá de que vimos en el texto, ¿no? un ejemplo de un diagrama o una red sobre la despensa. Comparto pantalla. Agrego otro ejemplo. Creo que es. Agrego otro ejemplo que tiene que ver. A ver. Aquí. Bueno, doy un ejemplo de la biblioteca, ¿sí? Vamos a suponer de que yo elijo como recorte la biblioteca. Entonces, esto, chicas, miren, lo que está en azul, estos 5 puntos que están acá en azul, 5 componentes, son lo que tienen que tener ustedes en la red que aparece. Esto se va a ir modificando, ¿sí? Si yo elijo la panadería, pongo la panadería; si yo elijo el kiosco, pongo el kiosco; si yo elijo la heladería, pongo la heladería, la plaza, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero si lo que ponga aquí, tengo que tratar de ver los objetos, ¿sí? Los objetos que tienen, las normas del lugar, la norma que puede estar escrita o no, ¿sí? Está más que claro, el espacio, cómo se distribuye, ¿no? Ese recorte que yo voy a indagar, las personas, y conflictos, relaciones, ¿sí? Conflictos, relaciones. Doy un ejemplo, ¿sí? Así después ustedes cuando piensan en el recorte que van a trabajar, puedan medianamente tomar este ejemplo y ir
como acomodándolo al recorte que ustedes tienen. Biblioteca. Objeto, bueno, libros, revistas, periódicos, cuentos. Esto se puede ampliar claramente, ¿sí? Dentro de las bibliotecas actuales. Yo acá puedo poner también computadoras, por ejemplo, ¿no? Lo que tienen para la búsqueda dentro, las computadoras para la búsqueda dentro de las bibliotecas y demás. Normas propias de la biblioteca, sistema de préstamo, sanciones, uso de la sala, bueno, el prohibido, el no comer, por ejemplo, dentro de una biblioteca, forman parte de las normativas, ¿sí? Después cada uno lo puede pensar dentro del recorte que va a seleccionar. El espacio, es decir, cómo se distribuye, en este caso de la biblioteca. Bueno, acá ponemos, es una biblioteca que es ficticia, ¿sí? Una sala de lectura por un lado. A ver, el espacio, chicas, por más que el recorte que yo voy a elegir sea algo espacialmente pequeño, tiene una distribución. Eso es lo que tenemos que comprender, ¿sí? No sé, voy a trabajar sobre un kiosco que no es muy amplio, que es pequeño. Bueno, seguramente tiene un sector que hay todo golosina, los cigarrillos lo tendrá en la parte de arriba, tendrá una parte con las heladeras y las gaseosas o los helados, lo que fuese, y capaz que es un espacio chiquitito, ¿se entiende? Es cómo se distribuye. Por ejemplo, un recorte muy utilizado que seguramente, y está más que bien, seguramente algunos de ustedes van a proponer la panadería. La panadería, no todas, pero hay panaderías que tienen la panadería donde se atiende con el mostrador, con la parte de dulce, con la parte de salado, con la heladera, y algunas tienen pegadito, tienen la parte de depósito, o tienen la parte de la fábrica, ¿no? Algunas panaderías tienen su propia fábrica ahí, y la fábrica al mismo tiempo tiene una distribución, ¿no? Como para que se den una idea. Acá, bueno, dice sala de lectura, de credenciales, ¿no? Y la hemeroteca, es decir, donde hay diarios antiguos, diarios. Las personas que forman parte de la biblioteca, ¿sí? Director, bibliotecario, lectores, guardia de seguridad. Acá podríamos poner también personal de limpieza, por ejemplo, ¿sí? Conflictos, relaciones, ¿sí? Con ese conflicto de relaciones no hace falta ver gente discutiendo en un sentido agresivo, pero como nosotros analizamos los recortes como un entramado social, ¿sí? Con una función social, el recorte que yo elija va a tener relaciones y conflictos, ¿sí? No sé, pensemos por ejemplo en la peluquería. Evidentemente en la peluquería se puede dar información a veces, en la misma peluquería uno puede recibir información sobre, mirá, para que, no sé, una persona que se tiñó el pelo, para que mantener el color podés usar esto, o lo que fuese, se entiende, recomendaciones. Es decir, y también puede salir las relaciones y lo que se charla puede salir de ahí mismo. Conflicto lo mismo, por ejemplo, una panadería. Bueno, cuando hay crisis que aumenta el pan, a veces es o conflicto que en la panadería que no le llega la materia prima, o que tiene que aumentar el pan porque aumentó la harina y demás. A eso llamamos conflicto nosotros, ¿sí? En la biblioteca, por ejemplo, conflicto, atraso en la devolución de los libros, por ejemplo, la ruptura de algún libro. Problema del presupuesto, la biblioteca no tiene, supóngase, tiene el techo roto y está, cada vez que llueve cae agua y se están echando a perder libros, por ejemplo. No tiene presupuesto para arreglarlo. ¿Se entiende? En ese sentido, es una manera, a ver, la red es una manera de poder decir, bueno, este recorte me ofrece esto, o por lo menos yo estoy tratando de ver todo lo que me ofrece el recorte para indagar, ¿sí? Y de hecho, perdón, vuelvo con esto, y de hecho, quizás la red me puede servir para formar esos paquetes de preguntas problematizadoras que veíamos antes. ¿Sí? Capaz que yo puedo hacer un grupo, un paquetito de preguntas problematizadoras con respecto a las normas en la biblioteca, otro sobre... Ahora le decimos a papá que si le
Gracias, ahora le decimos a papá que vaya. Otra sobre el espacio. Ariana, pensé que estabas hablando de la clase. Otras al espacio, otro paquete de preguntas. Disculpe, profe. No, está bien, no te das problema. Sobre las personas y la organización, ¿no? Y demás. Otro paquete de preguntas sobre los conflictos o relaciones. ¿Sí? No sé si yo pongo acá de repente la despensa y puedo poner que no se guardó el lugar donde se tienen que guardar sí o sí productos que necesitan determinada temperatura y no se han guardado. ¿Sí? Se relaciona con eso. Esto es como un ejemplo, vuelvo a repetir, la idea es que ustedes modifiquen. Ustedes pueden tomar esto, pueden tomar otro, ¿sí? Otro modelo de red. Pero la idea es que estos cinco elementos estén presentes más allá del recorte que yo seleccione, ¿sí? Como para más o menos poder exprimir ese recorte. Por último, sobre la evaluación, ¿no? La evaluación puede encararse de diferentes, la experiencia de evaluación en el nivel inicial, ¿no? Puede encararse de diferentes maneras. Una opción interesante sería la repetición de propuestas al inicio y al final de la unidad didáctica, ¿no? Proponer una serie de consignas al inicio y una vez que se hizo todo el recorrido, nuevamente para ver cómo se han modificado las respuestas de los alumnos. Puede tratarse de actividades de los distintos tipos que hemos enunciado más arriba, repetir una actividad en distintos momentos y observar con detenimiento las diferencias entre una y otra versión de la actividad nos permite valorar el proceso y nos ayuda a entender qué estructuras se han modificado, qué aprendizajes se han producido. Bueno, otra manera de evaluar claramente tiene que ver con el análisis de producciones de los niños, esto es muy clásico también, ¿no? A veces el cierre de una unidad con una exposición sobre una exposición que puede ser estática, ¿no? Que es exponer los productos, ¿sí? Las producciones que los niños han realizado. Lo de los dibujos también, ¿sí? Sin ninguna duda. Lo que ellos dibujan, graban, inventan, etc. Es una evidencia de lo que son capaces de hacer. Pudo asimismo evaluarse mediante la observación sistemática del juego, eso también, claramente, ¿no? Creo que el juego dentro de las opciones es muy válida y es muy utilizada también, ¿no? El poder representar, digamos, ese recorte que se ha analizado, representar las diferentes funciones, los diferentes papeles y demás, ¿no? Pero bueno, esto un poco la idea de la unidad didáctica para el taller este año y lo que se va a pedir. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, profe, yo, Ariana, otra vez. Sí. Sobre la fundamentación, el punto 3, no llegué a escuchar. No, el punto 3 sería el tercer párrafo. Sobre los párrafos. Bien, Sí. Ariana. Bien, miren, la fundamentación es algo muy breve. Entonces, la idea es lo siguiente, porque yo puedo decir lo siguiente, chicas, les puedo decir, bueno, ustedes tienen que hacer una unidad didáctica para taller de ciencias sociales, y listo. Entonces, la idea es que ustedes tengan en claro qué componentes interesan en el taller que estén presentes en esa unidad didáctica. Uno de ellos es la fundamentación. Yo también les podría decir, bueno, hagan una fundamentación sobre la unidad didáctica. Y eso capaz que, si digo solamente eso, da todas las libertades. Puede ser para bien o para mal. ¿Sí? Una puede decir, bueno, listo, voy fundamentando, y otra puede decir, no sé para dónde disparar, cómo hacer la fundamentación. Entonces, para que todas tengan los mismos componentes y demás, como ensayo, la idea es que la fundamentación tenga 3 párrafos. Es una fundamentación breve, ¿sí? Breve, 3 párrafos. Bueno, los primeros 2, Ariana, lo escuchaste, ¿sí? Sí. Perfecto. El primero, algo sobre el recorte como valor. Elijo la panadería, bueno, ¿por qué la panadería? ¿Sí? ¿Qué valor tiene ese recorte para trabajarlo, indagarlo en el nivel inicial? ¿Se entiende? Y así con cualquiera de los ejemplos. El segundo párrafo, sobre los objetivos, los objetivos que tiene mi unidad didáctica.
¿sí? Los objetivos que tiene mi unidad didáctica. Los objetivos a veces conviene poner algunos así de manera de esbozo, y después que yo termino la unidad didáctica, volver sobre eso y decir, no, mira, esto mejor lo modifico, lo amplío, ¿se entiende? Capaz que conviene los objetivos revisarlo antes de enviarla a la unidad didáctica, ¿sí? Por la duda, porque capaz que ustedes están trabajando y justo encontraron algo y dicen, esto está para agregarlo y queda bien, entonces capaz que se tendría que ampliar o reemplazar o modificar los objetivos. Y el último párrafo tiene que ver con que ustedes fundamente, ¿por qué ese grupo de alumnos que ustedes en teoría, esto es todo ficticio, ¿no? En teoría, ¿por qué ese grupo de alumnos son los indicados para esa unidad didáctica? Miren, en realidad muchas veces en la práctica, los jardines de infantes realizan las unidades didácticas porque, bueno, tienen un recorte a mano, ya tienen el contacto y tienen la posibilidad, no sé, voy a trabajar sobre la fábrica de helado que está cerca, ¿sí? Entonces el jardín está cerca de la fábrica de helado, ya conocemos a la gente y bueno, lo llevamos. Pero en realidad, y como toda propuesta pedagógica en el nivel inicial, en realidad uno lo que tiene que estar pensando es en los destinatarios, ¿sí? En el por qué van a, en este caso, supónganse, a visitar e indagar la fábrica de helado, ¿se entiende? Pero bueno, acá como es algo ficticio, obviamente lo que va a importar en ese tercer párrafo es que ustedes sepan vincular, relacionar los objetivos que pusieron en el párrafo de arriba con la sección que van a elegir ustedes libremente, la sección que va a tener el destinatario esa unidad didáctica, ¿sí? Porque acá viene el otro también. Yo podría decir, bueno, vamos a hacerle una cosa. Empiezo a nombrar, bueno, Ruth, Julieta y Oriana van a ser las unidades didácticas para primera sección. Rocío, Luján, Milagro lo van a hacer para la segunda sección, ¿se entiende? Pero no, ustedes van a elegir libremente la sección, ¿se comprende? Pero sabemos de que hay diferencia entre las secciones, más allá que no tenemos alumnos reales aquí, ni nada de eso, pero bueno, medianamente, ¿sí? Ver las propuestas, el tipo de actividades que presentan ustedes, el tipo de recurso, traten de evitar paca-paca, sobre todo, paca-paca no, traten de evitar de samba o algo, más allá que acá estamos hablando de los recortes y de samba capaz que pueden sacar muy poco, más se saca para efeméride y demás, pero hay productos que a veces parece que es para el nivel inicial, parece, que parece que es para chicos, pero no es para el nivel inicial, por ejemplo, ¿sí? Samba es para primaria, no es para el nivel inicial, ¿se entiende? Yo sé de que hay muchos casos, yo tengo mi nene que recién este año está en primerito de primaria, estuvo en el jardín y tenía señor que le daban paca-paca, pero paca-paca en realidad es un producto que bueno, a ver, es un recurso, ¿no? Porque se transforma en un recurso, que no sé hasta qué punto se puede trabajar en el nivel inicial. Se puede trabajar, pero bueno, hay que ver, muy particular del grupo que tiene en ese momento y demás, ¿no? Digo por las dudas. Entonces, volviendo. Nada, ustedes son libres de elegir la sección que quieran, ¿sí? Tengan en cuenta los recursos y sobre todo las actividades sobre esos recursos que van a presentar, si es una primera sección, una segunda o una tercera, ¿sí? Bien, ¿otra pregunta que quieran realizar? Profe, yo. Sí, Rocío. Cuando usted habla de estrategias, ¿a qué se hace referencia? ¿A las intervenciones docentes? Porque yo no lo vi con ese nombre y me confunde. Tal cual, a la intervención docente, sí. Es lo que comúnmente se conoce como intervención docente. Sí, tal cual. Bueno. Esas son las estrategias. Bueno. Tengo y otra de las consultas. Sí, Rocío. Cuando usted dice el recurso, no solo nombrarlo, ¿qué buscamos fotos, digamos? Esperá porque se cortó. Cuando digo los recursos... Usted dice que no hay que nombrarlo solo. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que poner una foto? Por ejemplo, si decimos que usamos una caja, no sé.
Claro, por ejemplo, ustedes ponen, si es imágenes, ponen la imagen. Si es un cuento, ponen el cuento. Obviamente que si es un audiovisual, sí lo que necesito es un audiovisual que pongan los datos. ¿Sí? ¿Se entiende? No me pongan, vamos a ver un video sobre, no, de hecho pueden poner, la mayoría utiliza algún video de YouTube, o algún video breve de YouTube, ponen el enlace, ¿se entiende? Si van a ver un video, pero no van a ver todo el video, ustedes deciden ver una parte del video, ponen de qué parte van a ver. Eso es fundamental para qué, es fundamental para ver, para mí, para corregir, para ver el recurso que están utilizando, ¿sí? Y al mismo tiempo el tipo de actividad que van a, la intervención por un lado, ¿sí? La intervención docente, las estrategias que ustedes van a trazar en torno a ese recurso, y el tipo de propuesta de actividad que van a realizar con ese recurso. ¿Sí? Es alguna de las maneras. O si no aparecen unidad didáctica que dice, vamos a analizar imágenes sobre, por decir algo, la despensa hace 30 años atrás, o la plaza, ¿no? Foto de la plaza, bueno, a ver, mostrarme la foto de la plaza. ¿Se entiende? Un poco es la idea, ¿sí? Es la idea. Con todas las limitaciones que tenemos en este contexto y demás, pero es un poco la idea, ¿sí? De que pongan algunos recursos en juego, ¿sí? Principalmente eso. La idea es que esté. Si es imágenes, por favor que esté. Después lo otro lo vamos viendo. ¿Sí? Si es cuento, de última, bueno, ponen el nombre del cuento y nada, ¿sí? Yo me encargaré de buscarlo si no lo conozco y ya está, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que los recursos no estén solamente nombrados, ¿sí? O que esté bastante identificado por lo menos, a eso voy. Que no me pongan, vamos a analizar imágenes, vamos a analizar video, vamos, ¿sí? Muy bien. Sí, entendí, profe, gracias. No de nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, ya por hoy terminamos. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a terminar de convertir el video, la grabación de la clase. Subo la clase para quienes no pudieran ingresar y también ustedes si tienen que revisar algo de eso. Comparto el Power que pasamos recién y lo que voy a hacer es subir como un modelito, ¿sí? De la unidad didáctica, donde tienen estos componentes que yo les dije, que me mostré en la placa que tienen que tener, ¿sí? ¿Se entiende? Un modelito como para que ustedes lo vean y para que ustedes después lo completen a partir de las propuestas que tienen sobre la unidad que van a trabajar. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe, yo ingresé tarde. ¿Cuándo sería la fecha de entrega? Nosotros tenemos el jueves, yo dejé un cronograma igual, que está en el Classroom, ¿sí? Sí. Lamentablemente la clase de hoy juntamos la clase que íbamos a tener el jueves con la clase de hoy, juntamos las dos, ¿sí? El jueves que viene, yo solamente me conecto por el Classroom para ver si ustedes tienen preguntas. Ustedes comenzarán a esbozar las unidades ahora, hasta el fin de semana, lo que fuese, o en la semana que viene. Yo el jueves me conecto por si ustedes tienen alguna pregunta sobre las unidades didácticas que están haciendo cada una. ¿Sí? De hecho, si ustedes quieren subir, se conectan el jueves que viene, ustedes ya tienen, lo tienen como, no lo tengo que armar. No, yo lo que voy a armar es en el Classroom lo que es trabajo de clase, ¿sí? Esto de que tienen que entregar, en este caso, la unidad didáctica. Como va a estar el trabajo de clase, ustedes si quieren pueden suponer que, no sé, Luján tiene una pregunta sobre su unidad. Yo escribí sobre esto, pero no estoy segura. Entonces, tienen la posibilidad de subirlo al trabajo de clase y subirlo como que entrega la unidad. Y yo lo miro, entonces le voy respondiendo y le voy diciendo, y después lo puede borrar, lo puede sacar y después subir la definitiva el otro jueves. Ariana, si no me equivoco, nosotros habíamos dado 15 días para realizarlo. Es decir, el jueves que viene es solamente para consulta de la unidad didáctica, no vamos a ver texto, no vamos a ver nada, ¿sí? Y el otro jueves se entregaría, ¿sí? Es un poco la idea. Tengan en cuenta que va a ser el primero de 2 trabajos de este proceso, el otro va a ser sobre efemérides, ¿sí?
¿Bien? Profe, gracias. No, por favor. Bueno, gente, muchas gracias por haberse